Bienvenida a este episodio, bueno, no a este episodio, no a este podcast de Seguir la Dicha Podcast, Alejita linda. Ay, no, te amo. Gracias Mucho por la ti- invitación. Mucho tiempo tratando de sacar este espacio, hace mucho tiempo no nos veíamos. Es que somos mamás, recuerda. Ajá. El tiempo se reduce o hay que multiplicarlo. 300%. Y hoy nos estamos viendo, nos estamos recordando, estamos chismoseando, abrazándonos, Conociendo a Bahía. conociendo a Bahía. Para contarles una anécdota, cuando yo estaba embarazada, Aleja me hizo un regalo espectacular en el que me invitó a un retiro en Coquí, eso queda en el Chocó colombiano. Un lugar supremamente mágico, justo le estaba diciendo a ella que ese viaje me transformó. Y cuando yo fui tenía alrededor de unos 4 meses, más o menos, y todavía no estaba segura del nombre de Bahía. Está opcionado. Estaba opcionado, pero era el más opcionado y el único que había. Sí. Y estando allá, nos conectamos con el lugar. Aleja, en un baño que hicimos de río, habló con la barriguita, le dio la bienvenida en el agua a Bahía, En agua de río, de mar y de cascada, o sea, de todo. de todo. De todas las aguas. Y fue allá que ese fue un viaje en el que Juan no fue, pero estando allá yo le dije a él, es Bahía. O sea, este nombre está definido, nuestra niña se va a llamar Bahía. Total, y yo siento también, sabes, que cuando tú cuentas la historia de tu parto, que yo creo que es un tema que a muchas mujeres, a muchas mamás les inquieta y les puede dar temor, yo siento que allá preparamos mucho ese momento también, como de conectarte mucho con tus aguas y con ese caos que iba a llegar, con esa fuerza, pero también con la tranquilidad, con la paz, con la certeza. Definitivamente fui feliz siendo parte de esta historia de Bahía. Y Divino. hoy verla en vivo y en directo es como, definitivamente es Bahía, es la energía de la Bahía. Y yo por eso siempre he hecho tanto énfasis en que los nombres no se escogen porque sí. O sea, Total. si hay algo detrás de esa energía que le dice a las mamás, ponle este nombre y o sea, es que se evidencia en los seres que nacen. Entonces Bahía Total. es en todo su furor, una energía serena, amorosa, belleza. No es de gratis los nombres que uno elige. Total. Tú también eres mamá. Sí. Bueno, vamos a Hace contar. 5 años porque el embarazo cuenta. Ok, 5 años. Aleja, su nombre completo es Alejandra Arredondo. Aleja yo creo que muchos la conocen, pero para quienes no, ella ya nos va a contar un poquito sobre ella. Pero lo único que yo puedo decir, o lo único no, lo más importante que yo puedo decir es que es un ser supremamente iluminado. Vino a unir personas y también a conectar personas, no más allá de solamente bodas, que es algo que ya vamos a hablar. Es una mujer tan maternal que creo que su vocación número uno es servir. Ya va a llorar. Es servir y ayudar a otros desde su amor, desde maternar, desde acompañar, desde proteger, desde ayudar. Y como he aprendido tanto de ella, quería como invitarla a este espacio. Ya ella nos va a contar un poquito más de la Alejandra que era antes de empezar a hacer esto y de la Alejandra de hoy. Tan teso, mira, se me pusieron Se los ojos achocolataron los ojos. llorosos. Yo siento, pues, y aprovechando el espacio, que obviamente ahora que somos mamás y seguramente muchas mamás lo podrán escuchar y quienes no también, creo que es importante escuchar. Uno, digamos que yo como mujer era una antes de ser mamá y otra después de ser mamá, ¿cierto? Y 100%. siempre he sido una mujer que, como tú dices, André, he sido muy protectora, muy de cuidar a los míos, pero obviamente al gestar y al ser mamá, pues se desactivan un montón de superpoderes, yo los llamo, y dentro de esos superpoderes, pues hay unos superpoderes que dan mucho temor y hay otros superpoderes que son muy chéveres y muy bonitos, porque la maternidad es un contraste todos los días de el caos más grande del mundo y la dicha más grande del mundo. Absolutamente. Entonces, ¿quién es Aleja? No, Aleja, pues en los últimos 5 años a uno todo el mundo ya le dice mamá. Entonces, y yo peleo mucho con eso porque obviamente mamá es un rol, pero no es todo lo que uno es. Yo soy mujer, hermana, hija, soy servidora, hago muchas cosas, pero me identifico con una mujer con un gran corazón para servirle al mundo, ¿cierto? Y de alguna manera, justo estaba pensando esta semana, llevo 15 años de mi vida dedicada al crecimiento personal. O sea, Wow. son muchos años y yo hoy todavía no me explico qué hacía una niña de 15 años
yendo a voluntariados, a cursos de crecimiento personal, y ahí es donde digamos que yo siento, por lo menos desde mis creencias, entendí que a este plano venimos con un propósito, ¿cierto? Y a mí se me manifestó súper rápido y fue muy duro en ese momento, porque pues yo creo que André no conoce esta historia, pero yo nací en una familia muy tradicional, eh, donde tenemos una empresa familiar y yo era, digamos, la tercera de tres hermanos, la heredera de una empresa a la que supuestamente tenía que llegar a trabajar y a entregar ahí mi vida, ¿cierto? Como lo hicieron mis hermanos, y obviamente yo llego a hacer todo lo que ellos no esperan y no quieren en un ser. Entonces desde ahí empieza una historia muy bonita porque muchas veces uno ve el propósito, pero ese propósito da mucho temor, Sí. porque ese propósito a veces va en contra de lo que te han dicho, de lo que te han contado. Yo lo vivo mucho, por ejemplo, cuando te veo haciendo tarot, ¿cierto? Y Sí. la gente tiene demasiadas creencias y tabús frente al tarot. Pues una tarotista es sinónimo de una bruja. Y es increíble que tanto tiempo después se siga pensando que eso es así. Entonces, todo ese caminar espiritual que yo he tenido es encontrarme, desenmascarar un montón de cosas del sistema en el que nací, de mi familia tradicional, en el que estamos, que todavía el sistema sigue teniendo unas creencias que yo digo, ¿cómo todavía eso existe? Pero ir desenmascarando a esa mujer, ir quitándose todas esas capas para hoy, 15 años después, ser mamá, que nunca pensé serlo, y casar personas o estar al servicio de la humanidad desde un lugar donde eso cómo se estudia, quién tienes que ser para hacer eso, tú tenías una empresa y por qué te fuiste por ese camino. Entonces ha sido, digamos que un proceso muy lindo porque hoy yo amo profundamente lo que hago, soy feliz, es mi propósito, pero ha sido muy doloroso desenmascarar y quitar como todas esas capas de lo que debí ser versus lo que soy. Es supremamente incómodo. Es muy incómodo. O sea, lo saca uno de todo. Y es incómodo no solo para uno, sino para las personas a tu alrededor. Y eso es lo que más duele, que los otros te vean con los ojos de ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Y es inexplicable porque lo que uno siente en el corazón no hay como ponerle palabras o forma a esa vocación tan inmensa que uno siente por hacer algo Total. diferente. André sabe y ella cuando nos conocimos sabe que yo soy la persona que habla con más realidad de la maternidad. Me Ra- asustó incluso. Admito que me pegó una asustada. La aterricé para que viviera muy lindo su proceso porque yo siento que cada mamá lo vive de una manera muy diferente, pero yo soy esa mamá que habla de lo lindo y de lo no tan lindo. Ujú. Entonces, Igual parte mucho de la experiencia personal. total, o sea, total, es que por eso cada maternidad es muy diferente. Cada maternidad depende. Entonces hace poco estuve en un podcast hablando del tema que ahorita lo hablamos de mi depresión postparto y diciendo que para mí ser mamá había sido una tortura por muchos años y todo el mundo, o sea, era aterrado. O sea, como que, ¿cómo puedes hablar de ser mamá como una tortura? Incluso las personas más cercanas en mi casa, en mi familia, era Ujú. como, ¿tú cómo puedes decir eso de algo que es tan lindo? Y yo digo como, es que yo no puedo decirle al mundo una mentira porque sé que muchas otras personas pueden también vivirlo de esa manera y es válido. Incluso en el podcast yo decía como que yo veía a esas mamás felices, enamoradas de sus hijos y a mí me daba rabia. Entonces me da mucha risa porque cuando yo soy súper seguidora de André, pues amo a Bahía, me parece la cosa más espectacular del planeta y André es una persona que manifiesta y cuenta la parte muy linda de ser mamá y Sí. eso obviamente pues ahora 4 años después que yo ya tengo digamos que eso ya muy avanzado en términos de sanar mi relación con Ami, la maternidad. Entonces yo soy enamorada y yo digo como qué rico y qué bacano hubiera podido ser vivirlo desde esa manera. Pero fue diferente. Fue diferente, ¿Y total. por qué? ¿Qué pasó? Porque sientes que se dio el tema de la depresión postparto. ¿Cómo se siente tener depresión postparto? Y háblame un poquito de por qué tortura, por qué la palabra tortura. Mira, André, que son muchas cosas. Digamos que el tema de la depresión postparto, yo ya había tenido depresión antes de la Ujú. depresión postparto. Entonces, digamos que era algo que yo no había visto, digamos que yo no había identificado la depresión que me había dado antes como depresión. Entonces, claro, cuando llega la postparto, pude identificar que sí, definitivamente estaba repitiendo una depresión. La depresión postparto literalmente se da que nace tu bebé
y tú no sientes absolutamente nada por ese ser, desde el momento cero en el que nace. Yo te he contado 1000 veces y la gente que me conoce sabe que yo me embarazaría 1000 veces. O sea, para mí el embarazo fue la experiencia más soñada, más divina, más espectacular. Mi parto fue pues una cosa de locos, pero nace Amelia y el hecho de tú ver a un ser que nace de ti, yo con todas las expectativas y las exigencias además que me puse como mamá, Claro. de lactar, de ser una mamá presente, de la crianza respetuosa y demás, y nace ese ser y no sentir absolutamente nada, es como, pucha, o sea, ¿yo por qué no siento nada por este ser? Mm. Yo debería, según lo que todo el mundo vive y lo que se muestra en redes sociales, es que yo debería todos los días levantarme a tomarle una foto a mi bebé con el mejor outfit del planeta. Y lo que yo hago hoy Pucha. es mirar a este ser y no siento absolutamente nada. Entonces desde ahí empieza un viaje a la profundidad de mi oscuridad, porque fue un año experimentando una depresión postparto y se vuelve una tortura, no precisamente solo por la depresión postparto, sino porque yo siempre te lo dije antes de que naciera Bahía y es, asegúrate de tener una red de apoyo. O sea, Ahí va a entrar a decir algo. éramos antes, nuestras ancestras maternaban en tribu y hace parte de lo que somos hacerlo en comunidad. Así es. Y hoy cada vez la maternidad se vive mucho más solitaria y en mi caso, pues yo elegí nacer en una familia de 2 hermanos hombres mayores, una familia muy machista, una familia de pocas mujeres, donde esas mujeres, digamos que habían tenido un concepto de la maternidad muy diferente. Las mamás donde no tenían ayuda de sus esposos, ¿cierto? Y yo materné completamente sola desde el momento cero con una depresión postparto. Y en ese momento, pues, el papá de Ame, que hoy es un papá espectacular, que admiro y agradezco, duró 3 años sin tener un vínculo con Ame. O sea, entonces, maternar sin una pareja del que esperas obviamente un montón, porque pues digamos que es con quien hiciste a tu hijo y quisieras que te acompañara en ese proceso. Maternar con una depresión postparto y además no tener absolutamente nadie quien te apoye. Pues de la tribu, mamá, Sí, ni abuelas, mamá, ni una hermanas, abuela, ni una amigas. hermana, ni una amiga, ni una prima, o sea, absolutamente nadie. Pero además, no por la responsabilidad de ellos, porque eso no es responsabilidad de los demás. Fue mi responsabilidad que la Aleja de ese momento era la Aleja que creía que podía con todo. Mm. Entonces, esa mujer en ese momento que creía que tenía que dar teta y ya, o sea, no se permitía darle un tetero. Entonces, la alimentación de Amelia dependía 100% de la presencia de ella. Yo no tenía suficiente leche para guardar, entonces me tocaba estar sí o sí. Ah, igual lo vivo así, Me tal cual. negaba la oportunidad de contratar a una persona que me ayudara en la casa, entonces yo me despertaba y no tenía quien me hiciera un desayuno, quien me ayudara a hacer un almuerzo, pues no había nadie ahí alrededor como para preguntarme, ya desayunaste, ya te ¿Cómo bañaste, estás? sí, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo te te sientes? sientes? Yo todo el día veía a un bebé con el que no sentía absolutamente nada, o sea, para acabar de Mm. ajustar, porque si uno dice, bueno, por amor lo hago, ¿cierto? Porque es que cuando uno siente amor por ese bebé, yo ahorita que cargaba ahí, yo decía, ojalá yo hubiera podido sentir 1% de lo que yo siento por esta bebé que estoy cargando. Ujú. Y era por lo menos esa necesidad de cuidar, de estar, de disfrutar, o sea, era tortuoso no sentir nada, no tener apoyo. Y obviamente pues en ese momento digamos que la relación de pareja tampoco era la mejor y no éramos equipo como yo lo había esperado. Entonces a eso le llamo la tortura de mi maternidad y yo siempre que hablo con todas las mamás, yo a todas las mujeres del mundo les recomiendo ser mamás. O sea, no hay otro superpoder más grande que pueda tener una mujer que experimentar el maternar y puede ser maternar un proyecto, maternar una familia, pero un ser humano, o sea, gestar es una cosa de locos, pero siempre les digo, no cometan estos errores que yo cometí. Ujú. Y yo creo que eso ha sido la muerte más profunda y más tesa para mí, porque yo en ese momento era una mujer que tenía 4 trabajos. No, Y yo te lo había contado, sí. 4 trabajos. Maternaba también a mi pareja, porque pues de alguna manera él no se estaba haciendo cargo tampoco.
seguía económicamente respondiendo por un montón de responsabilidades y quería ser la supermamá, la mamá que no se permitía darle tetero, la mamá que tenía que estar presente 100%, la mamá que no se permitió contratar a una niñera o alguien que le ayudara. Y para acabar de abusar, Amelia no dormía. Ay, Dios No, o sea, yo decía, y cuando yo le cuento eso a todo el mundo, yo digo como que de verdad, no lo vivan así, o sea, hagan algo, no lo vivan así. Ahorita me preguntabas que por qué Amelia, pues que si yo no había buscado ayuda para que Amelia pudiera dormir, y obviamente sí, o sea, digamos que en el proceso de ser mamá, y yo creo que tú lo has vivido, hay una cosa que uno tiene que tener claro o que uno aprende en el camino y es que nada de lo que tú esperas pasa. Ujú. O sea, uno planea un montón de cosas, como que, ay, compras la silla, compras la cuna, decoras el Utiliza la cuarto, mitad. y uno, la verdad es que nada, casi que el 30% lo utilizas Así y es. lo usas, ¿cierto? Porque el resto es como que odian la silla, no quieren dormir en la cuna, quieren dormir con uno, o sea, el juguete que le compras no es el juguete que les gusta y todo en la maternidad literalmente es como una experiencia del soltar el control. Entonces, cuando yo buscaba como fue, pucha, yo tengo que hacer que esta niña duerma, porque si no, mal lo que ser, estoy deprimida, no duermo, tengo que trabajar, malo que ser, o sea, no tengo apoyo, no tengo a nadie. Entonces, bueno, yo buscaba cursos y coaches del sueño y entrenadoras del sueño, y resulta que una de las cosas que, de las pautas que había que hacer en esos entrenamientos era que el papá tenía que ayudar. Porque Ujú. como yo era lactancia exclusiva, Así es. entonces si ellos sienten la teta, pues obviamente Zonas, se van sí. a, o sea, no es tan fácil hacerle Se el van a proceso. pegar Entonces inmediatamente. yo me acuerdo mucho de eso porque yo empecé a buscar una entrenadora del sueño como a los 4 meses. Entonces a uno le dicen como, no, tranqui, está en la regresión de los 4 meses, a los 6 meses va a dormir mejor. Y llegan los 6 meses. Cumplía los 6 meses y yo al otro día como, listo, iba a ser una mejor noche. No. No. Entonces llegó el año, no, al año, sí o sí, porque es que al año hay una maduración del cerebro, no sé qué. Ella cumplió el año y yo al otro día esperando a que ella durmiera la noche completa. No pasaba. No, que a los 14 meses, porque entonces al final dije como, empecé a rendirme en el proceso y empecé a entender que realmente eso no tenía control y que lo que yo tenía que hacer era dejar morir a esa mujer que lo quería controlar todo, a esa mujer que necesitaba ponerle límites a esa pareja para pedirle, hey, ayúdame, o sea, necesito ayuda, a esa mujer que no podía hacer todo sola y empecé a morirme lentamente. Y eso ha sido el proceso de estos 4 años de ser mamá, Mel. Wow. Quiero hacer varias anotaciones A ahí. ver. Número uno, yo creo que es muy común de las mujeres y las mamás que queramos ser las supermamás, Ujú. ¿cierto? Y no nos damos cuenta, sino tiempo después, de analizarnos, de entrar en coherencia, de sentirnos, de responsabilizarnos de nosotras mismas, de todo lo que hicimos que no era necesario, ¿cierto? O más que no era necesario, era quizás entregándole más energía a cosas que podían tener un balance, por así decirlo. Entonces, no creo que sea la única historia. Creo que hay muchas historias así, Total. en las que fui lactancia exclusiva y nunca le di un tetero, y bebé dependía 100% de mí. Es algo que yo también podría contar. Me encanta que haya sido así, amo que sea así, pero también he sacrificado muchas cosas que en algún momento diré, ve, en la próxima podría empezar a dejar más lechita guardada y que alguien más se la dé para poder salir más. Sí, así Pero eso es. solamente uno se da cuenta con la Después, experiencia. total. O sea, es ensayo-error. La maternidad para mí es, claro, compré cuna, una cama gigante que no me sirvió para nada los primeros meses, que ya cambié la otra y vamos a ver con esta cómo me va. Entonces, no hay como una única fórmula, es simplemente ensayo-error. Al que le sirvió esto, le sirvió, a este de pronto no le sirvió lo mismo que a este, pero sí siento que Aleja como tal se puso una triple carga. No, triple. O sea, André, yo, yo te lo juro por Dios y por la vida. Y eso lo hablaba con una amiga esta semana y ella me decía, amiga, yo no sé tú cómo de verdad estás viva. Sí, no. Pues y yo lo contaba en el podcast que hablo pues de este tema de la depresión postparto y que todos los días yo me asomaba al balcón con Amelia y yo decía, no, o sea, me quiero tirar. Ay, Dios mío. Y es muy teso contarlo porque hoy después, 4 años después, que pues obviamente cuando uno tiene una depresión postparto, el vínculo con sus hijos toma tiempo en darse también, o sea, es muy teso. No es que tú no sientas, o sea, no es voluntariamente que tú no quieras querer a tu bebé, es que O tú tienes un déficit en tu, sea, es algo sí, es en la en tu mente, en mente. tu Ajá. cerebro.
y pasó el tiempo y obviamente recuperar ese vínculo y también llega la culpa. Yo por qué no la quise lo suficiente, yo por qué no la cargué lo suficiente, yo por qué no la miraba con amor, yo por qué me desesperaba tanto, Ella no yo se lo por... merece. No, exacto, o sea, como Claro. que fue pucha. Y además eso se juntó también, que es otro tema que a mí me encanta hablar y es, yo no estaba preparada para ser mamá. O sea, Amelia fue un regalo del cielo De que Dios. hoy agradezco, pero que obviamente una cosa es uno decir, vamos a buscar un hijo, vamos a planearlo, vamos a desearlo juntos, ¿cierto? Como que preparémonos. Ujú. Llega y no estás preparado y obviamente como que, pucha, es como que llega la ola y te ahoga y te voltea y te vuelve nada y después como que, ¿qué pasó? Ujú. Así se sintió la maternidad. O sea, como que hoy 4 años después llego como, ay, Amelia, eres hermosa y te amo tanto. Y te hubiera querido amar como tanto desde el principio, pero yo no estaba preparada para eso. O sea, mamá también está aprendiendo. Y eso fue una de las grandes lecciones, ahorita que lo decías de la carga. Yo siento y yo observo mucho a las mamás, porque eh, yo observo mucho las dinámicas, cómo es con su pareja, Ujú. cómo son equipo. La mamá, yo veo mucho, por ejemplo, en los restaurantes que la mamá come con el bebé encima Ujú. y el esposo está comiendo solo, Normal, sí. libre, o sea, puede comer solo. Entonces yo me pregunto como, yo le quisiera decir a todas las mamás del mundo como la mejor cualidad o virtud que podemos desarrollar como mujeres y como seres humanos es aprender a pedir ayuda. Sí. O sea, y hacer acuerdos, y yo te lo decía mucho, André, o sea, estas son las cosas de las que hay que hablar. Sí. O sea, estas son las cosas que tú tienes que acordar con Juan antes de que nazca Bahía. ¿Por qué? Afortunadamente tú, pues por lo que veo, por lo que se ve, tienes un coequipero chévere que se pone la 10, que está contigo, que tú puedes comer tranquila y él también. O sea, yo creo que se reparten de alguna manera muy Sí, justas no, las súper cosas, bien, la verdad. pero en la sociedad, ¿qué tanto eso pasa? No, no O pasa. sea, no pasa. Y tú ves a la mamá con la pañalera. En estos días estaban en una boda. Entonces la mamá, lo que implica poner lindo a un bebé para una boda y todo lo que implica hacer una logística Y para llevar a ella, un y bebé la a una mamá, boda. La y mamá uno ponerse arreglada bonito así. también. Entonces la mamá estaba literalmente sudando. Así con ese pelo, o sea, sudando, desarreglada, se veía cansada, se veía con la pañalera, entonces por allá con la bebé apenas gateaba y caminaba, se le cayó el tetero y la gente como si nada. O Mm. sea, y la gente alrededor observa eso y solamente quienes hemos vivido eso en soledad podemos saber lo que simboliza y lo que significa esa mamá haciéndolo todo sola. Entonces yo siempre les digo, o sea, aprender a pedir ayuda, o sea, ¿cuánto me hubiera cambiado a mí la experiencia de la maternidad diciendo, ven, quédate con Encárgate tú. Amelia? Sí, Sí. quédate con Amelia, que yo necesito comer. Quédate tú con Amelia porque yo necesito bañarme. Ujú. Quédate tú porque yo necesito trabajar. Para mí siempre fue sinónimo de culpa y de remordimiento hacer mis cosas. O sea, ir al gimnasio era, no, yo tengo que estar con Amelia. Ir a, no sé, salir con una amiga, era como, no, me tengo que volver porque es que es lactancia exclusiva. Entonces, Amelia ya me están llamando porque tengo que ir a alimentarla. Ujú. Yo debía haber dicho, hey, denle un tetero, estoy aquí con una amiga, me voy a tomar un vino, no le puedo dar teta. O No sea, importa. entonces yo 1 año y medio dándole teta, solo teta, dependiendo de mí. Pero más que eso, porque yo amo lactar y ojalá todas las mujeres del mundo lo puedan hacer, si no, también no pasa nada y el vínculo se va a dar. O sea, eso no necesariamente tiene que pasar a través de la lactancia. Pero yo sí les digo, o sea, juepucha, aprendamos a pedir ayuda. Mm. Y una mamá feliz, una mamá que se prioriza, una mamá que se pone en primer lugar, es un hijo feliz, es un 100%. hijo tranquilo. O sea, yo también decía como, Amelia, ¿por qué es así? Pues claro, es que Amelia está haciendo el reflejo de lo que a mí me falta. Amelia está haciendo el reflejo de el cuidado que yo no tengo hacia mí, los límites que yo no coloco. Al final es una dinámica que ellos se vuelven quienes te muestran todo lo que tienes que aprender de ti. Impresionantes, unos espejos divinos, divinos, divinos. Yo hoy tengo la custodia compartida con el papá de Amelia. Ella está una semana conmigo y una semana con el papá. Ujú. Y eso pasa desde que Amelia tiene 2 años, desde que era mucho más bebé. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se aterra Ujú. y me pregunta, ¿cómo haces para vivir una semana sin tu hija? O sea, Ujú. ¿cómo haces para delegar la maternidad? Y yo digo, ¿cómo no lo hago? Delicioso. O sea, ¿cómo no hacerlo? Pues porque en la semana en que estoy sin ella,
puedo, no sé, hacer más el ejercicio del que puedo hacer en la semana Mm, con ella, puedo levantarme un poco más tarde y descansar, porque obviamente ella todavía no duerme la noche completa bien, entonces oh, todavía me pucha. levanto, puedo, no sé, verme con amigas, puedo salir a hacer mis cosas, puedo hacer mis vueltas. eh, Tú sabes que la logística con un bebé y hoy con Amelia es como, me levanto, el desayuno, la llevo al jardín, la recojo, entonces el día se vuelve muy corto para hacer un montón de cosas que uno tiene que hacer. Y yo siento que hay un sentimiento que nace cuando tú eres mamá y es la culpa. Culpa porque lo hice y culpa porque no lo Ujú. hice. Entonces la gente se aterra y me dice, ¿cómo haces para...? ¿Y el papá cómo hace? Y yo, es que el papá dio el mismo porcentaje al hacer la bebé que yo. O sea, ¿cómo voy a dar, pues cómo le voy a negar la oportunidad al papá de vivirse y de gozarse de su hija como yo me la gozo en la cotidianidad? O sea, sería muy, muy egoísta de mi parte. Pero ahí tengo una pregunta, porque se me vienen varias cosas a la cabeza. Sí, Quiero contar el lado desde Andrea, mamá, ¿cierto? sí, A mí no me cuesta pedir ayuda. ok. Quizás no tanto a mis amigas, no, pero a mi familia y a mi Sí. pareja, yo les voy a decir, necesito ayuda. Ujú, Pero soy muy mamá conejo, no sé si así se dice, pero yo amo estar con mi hija todo el ujú. tiempo. Pero si yo necesito ayuda, yo soy, amor, tú la puedes vestir, amor, tú la puedes cargar, amor, necesito que la tengas porque me voy a bañar, Sí. necesito que tú la tengas porque tengo una reunión. Ujú. Eso no quita que sí o sí la mamá es la que más responsabilidad tiene, más cosas tiene que hacer. Sí. Yo En soy los primeros años hay así más, es. sí, hay más esfuerzo de parte de la mamá. Y ahora que decías que la mamá suda eso, yo me vi, pues como que en la imagen que me dice lo que contaste, me vi a mí misma, Ujú, porque yo lo último que hago es organizarme a mí. O sea, ujú. yo primero visto ahí, organizo la casa, hablo con todas las personas para salir a hacer lo que tengo que hacer, gestiono todo. Faltando 5 minutos, incluso muchas veces me toca maquillarme en el carro o maquillarme a la lata. Ujú. A veces, te lo juro, en estos días me pasa que yo decía, no tengo creatividad para vestirme. Es que no la tengo, o sea, pienso Sí, en queda para el tantas cosas, final. para el final, pienso en tantas cosas que para mí no hay nada más que coger lo primero que veo en el closet. Y antes eso no pasaba en mí, pero Ujú. es que no hay energía ni tiempo para eso. Y en realidad lo que quería decirte con todo esto es que a mí no me da miedo pedir ayuda también porque yo tuve un papá supremamente presente y yo vi en mi papá un papá que me llevaba a mis clases de natación, que me contemplaba, mi gran amor, mi amigo. Ujú. Y cuando yo me enamoré de Juan, yo vi muchas de esas cosas también en él Total. y dije, él va a ser un super papá. Ujú. Él es un super papá, pero él no es mamá, o sea, Sí, mamá es claro. Andrea, la responsabilidad principal es Andrea, y él hace sus cosas de papá que se han perdido mucho en la historia, cuando antes también los papás, aunque salían a cazar, tenían su tiempo con sus hijos. Es como el papá es un ser que necesita, que le da la autoestima a su hijo. Ujú. El tiempo de papá a hijo le entrega la fortaleza por la vida, el quererse, el Así estar es. con su Sí. cuerpo erguido y yo puedo y soy capaz. Entonces, más que solamente el tiempo, es esa lección de autoestima que le da papá a bebé. No, y te lo juro, Andrea, hoy, pues yo hoy le agradezco mucho a mi separación, aunque fue lo más duro y tú sabes que fue un proceso demasiado difícil para mí, porque si yo no me hubiera separado, el papá de Ame no se hubiera, o no le hubiera tocado, o no se hubiera esforzado, no, digamos que la vida no le hubiera mostrado el vínculo con Amelia, porque Ujú. como yo era la mamá que resolvía todo y que acaparaba todo, Sí, de alguna manera yo le estaba quitando la oportunidad a él el poder. el poder, sí, o sea, yo era la mujer que todo lo podía y eso obviamente con ese masculino tan fuerte, a él le robaba la oportunidad de conectarse con su masculino para poder resolver lo que había que resolver. Es que no había espacio. No había espacio, o sea, mi Ujú. energía acaparaba todo, tanto que yo terminé viviendo con mi cuñada, mi suegra, o sea, yo terminé viviendo como maternando a todo el mundo. Y luego Ujú. yo dije como, o sea, ¿esto qué propósito tiene? Si no me materno a mí, Mm, sino que estoy en función de los demás y le estoy quitando a los otros la posibilidad de ser responsables de sí mismos. Y ese ha sido, digamos que mi gran tema por mejorar y es no creerme la salvadora de todos los seres que tengo alrededor, porque claro, con esa energía tan maternal y tan protectora, pues yo a veces le evito los procesos a los demás con esas ganas de protegerlos. Entonces lo que tú dices es muy importante porque hoy, gracias a mi separación, Amelia literalmente ya va a llegar el lunes de esta semana y me va a decir, me quiero ir con mi papá. Y obviamente eso para mí es como que, ay, ¡ay! Y yo soy como, pero qué rico, o sea, porque si él y yo hubiéramos seguido juntos, quizás
como estábamos en ese momento, él nunca hubiera podido generar ese vínculo con Amelia y ella se hubiera perdido como yo lo vi con mi papá, Esa era la pregunta. el ¿Qué espejo. pasó con papá? Claro, como yo no tuve un papá presente, a diferencia tuya, entonces mi referente era querer controlar que el otro sí lo hiciera y al final me terminé saboteando para que él no lo fuera. Entonces hoy yo veo a Amelia con un papá que es amoroso, entregado, que se muere por ella, que le dedica tiempo, que la lleva a sus clases, que se levanta, que la peina, o sea, que la viste, no es solamente como el papá del fin de semana, es un papá de una semana completa. Y yo digo, uy, qué regalo nos dimos, o sea, 100%. detrás de todo, porque sí, nos separamos, sí, no fue como esperábamos, hubiéramos querido estar juntos, pero hoy Amelia tiene el mejor regalo y es una mamá que se prioriza, porque si no me hubiera separado yo tampoco hubiera tenido esa semana donde no estoy con ella, seguramente, y un papá que tiene un vínculo con ella, eso es espectacular, es el mejor regalo que le podemos dar a ella. Entonces cuando la gente me pregunta como, ¿cómo hacemos con la custodia? Yo siempre me pregunto, o sea, ¿cómo hacemos como sociedad para normalizar la no presencia de los papás, ¿cierto? O sea, porque al final yo siento que lo que tú dices, el papá nos da la fuerza para enfrentar la vida, el papá nos da la libertad, el papá nos da el coraje y eso es demasiado importante para los hijos. Ahora, agradeciendo todo este tema de la maternidad divino y juntándolo un poquito con lo que haces en el día a día, ¿cómo se siente unir a personas? Porque Aleja, no sé si han visto, pero quiero que vean Bodas Simbólicas, así se llama todavía, Sí, Bodas Simbólicas Colombia, y Aleja casa a personas así es, de hace una 5 manera años. diferente. ¿Cómo es? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Y cómo se siente después de toda esta historia? Saber que lo que haces en el día a día es unir personas y sabiendo que tienes una experiencia diferente como en cuanto al tema de lo que es la clásica unión. Total. Yo siento, bueno, ¿cómo llegué ahí? Dios y sus propósitos. Así llegó ese propósito a mí. Una pareja en algún momento me buscó para que los casara. En ese momento yo, como siempre he sido demasiado atrevida con la vida, dije Ujú. como que sí, me De una. atreví, hice el reto, me encantó, me pareció hermoso, pero dije, pues ya viví la experiencia y hasta ahí. Ya después del voz a voz empecé a hacerlo y llevo 5 años haciendo uniones Wow. simbólicas, bautizos simbólicos, separaciones simbólicas, ¿Bautizos de también? todo, o sea, ¿Sí? Ah, no de todo, sabía. sí, de todo. O sea, yo he hecho hasta despedidas de solteras simbólicas, o sea, eso fue una Me experiencia encanta. increíble. Todo lo que sea una celebración, un tema de, de unir y de agradecer, merece pues como hacerlo de esa Tú manera. sabes que yo ya casé también a un par de personas. Sí. Sí, me Se sintió encanta. muy lindo, pero creo que es una vocación grande. Es muy grande, es una Sí. responsabilidad enorme. Y era muy chistoso porque cuando empecé a hacerlo, yo justo conocí pues al papá de Ame, ¿cierto? Entonces Mm. mi ilusión era como yo caso personas cada 8 días, veo el amor, pues yo quiero este amor para mí. Y obviamente pues en ese momento fue hermoso, vivimos digamos que una unión muy linda al principio, ya luego fue muy retador cuando llegó Amelia, pero cuando me separo, obviamente pues cuando me separo habían varias cosas, el tema de la maternidad con culpa Mm. y el tema de, pues, de estar separándome al mismo tiempo casando personas, era como, soy la persona más incoherente del planeta, o sea, Dios mío, ¿tú por qué me pones esto a mí si yo Así estoy es la viviendo esto? vida. Y yo ahí entendí una frase como que nadie es profeta en su propia casa, pues en su propia ciudad, en su propio mundo, y es como lo que venimos a enseñar, y tú lo sabes, eso lo hablamos mucho en el retiro, de Mm. lo que venimos a hablar es lo que en la vida más nos prueba y es la maestría más grande que venimos a cumplir. Así es. Entonces, claro, yo en ese momento tenía una empresa que se llamaba Yo Vivo en Gratitud, pero tenía depresión, no tenía ganas de agradecer por absolutamente nada. Pucha, la vida es Mi muy loca. página se llamaba Embajadores de Felicidad y era la persona más infeliz del planeta. Casaba personas y me estaba separando. O sea, no, era como, ¿qué pasa? O sea, soy la antítesis de todo lo que hablo y digo. Y eso fue un proceso muy, muy lindo, pero muy duro, porque también fue dejar morir a la Alejandra del ego espiritual. Ujú. Y a la Alejandra que sí, obviamente yo siento que yo vine con una información de conciencia muy bonita para entregarle al mundo, pero que a la primera que se la tengo que entregar es a mí. Ujú. Y la primera que la tiene que experimentar soy yo. Y que soy igual de humana a cualquier ser en el planeta, incluso cuando yo me reúno con mis novios. O sea, mis novios, los primeros novios que casé, se encontraron una versión de la Alejandra iluminada. Estos novios que hoy caso, ya me tomo los guaros con ellos, me quedo en la fiesta, o sea, Me lloro con ellos, encanta. a veces no tengo respuestas para darles, les digo como,
a eso no tengo respuesta. Y eso también me ha hecho una persona más cercana y más humana con mis parejas, con las que caso. E incluso mi separación se volvió un valor agregado, porque se vuelve esa conversación de, vea, no hagan esto, este fue mi error, esto fue lo que yo hice, y pilas con estas conversaciones que yo estoy viendo en ustedes, porque eso fue lo que yo viví, eso fue lo que me llevó a tal cosa. Ah, ustedes quieren ser papás, listo, vea, hablen de esto, tengan esta conversación. Se volvió al final como una, sí, como una virtud, un valor agregado que yo tengo para decirle a las personas, hey, si hacen esto, podrían construir una relación más sana. Vea, me pasó esto desde mi experiencia, pilas con esto. Y yo amo el amor, o sea, para mí el amor en pareja es una de las O maestrías sea, más tú te grandes. quieres Yo casar. me quiero casar, Ay, o Seba. sea, yo me Porque tú no muero, te has casado. yo no me he casado, yo me No. muero, yo los voy a casar a ustedes, me muero. O sea, yo amo el amor en pareja, pero también entiendo el amor como una decisión. Y Ujú. en esa decisión, si me toque casar 3, 4 veces, no me da No pasa miedo, nada. no pasa nada. O sea, en estos días incluso yo puse una historia de una pareja que casé hace 2 años y alguien me decía como, "Y ya se separaron". Y yo, qué bueno, pues vivieron 2 años muy bueno, qué Mm, rico. O sea, es que el amor no se acaba cuando te separas, el mm, amor se transforma cuando te separas. O ujú. sea, yo hoy con el papá de Ame tenemos una relación espectacular, incluso lo amo mejor que cuando estábamos juntos, porque cuando estábamos juntos lo quería cambiar, cuando estábamos juntos le veía todo lo malo, cuando estábamos juntos lo criticaba y lo juzgaba. Hoy lo respeto, hoy lo valoro, hoy le agradezco. No lo quiero en mi vida y como decisión no quiero que sea mi pareja, pero lo que vivimos lo agradezco y con eso me quedo. Entonces también pues como que la gente me ve y dice como, ¿y tú te quieres casar? ¿Y tú casas gente y te has separado? Y es que el amor, pues ¿quién dice que es que te tienes que casar una sola vez para toda la vida? ¿Quién De dice acuerdo. que las separaciones son malas? Para mí ha sido el mayor aprendizaje y el mayor despertar el separarme y ser mamá. Ujú. Y seguro para muchas personas también. Entonces yo siento que sí, es un camino hermoso. Yo amo profundamente lo que hago. Es una gran responsabilidad. Yo les digo a mis novios, elijan bien a quién van a casar por dos cosas. Primero, porque es un momento demasiado hermoso en sus vidas. Segundo, porque va a aparecer en el álbum más importante de la familia. Después no vayan a querer borrar con inteligencia artificial. Y eso se vuelve una conexión muy linda con mis parejas, de ser amigos para siempre. O sea, creo que es lo más lindo que me ha pasado. Para cerrar, explícanos qué es una boda simbólica. Ay, que es una boda simbólica. Pues al estilo Alejandra. Una boda simbólica, una boda simbólica no es precisamente el momento de la boda como tal, Ujú. porque cuando una pareja llega a mí a decirme, hola, me quiero casar de esta manera, empezamos un proceso muy lindo. Empezamos un proceso de conexión de pareja también, de Ujú. entender qué acuerdos tienen, qué conversaciones tienen, cuáles conversaciones no han tenido. Entonces, un proceso de alguna Muchas. manera como de prepararse para vivir. El matrimonio no cambia nada, ¿sabes? Yo siento que energéticamente es un paso muy importante para mí desde la energía, pero desde los roles al final, pues Es tú lo ya mismo. vives con Juan, tú tienes una hija, o sea, pues te casaste y al otro día lo que vas a tener es un guayabo y sigues la vida como tal, o sea, vas a llegar a la casa. Pero ese momento y lo que pasa antes de la ceremonia es conversar de lo que no hemos conversado, Mm, conectarnos de maneras que no nos hemos conectado, hablar de lo que no hemos hablado, mm, preparar lo que no hemos preparado. O sea, mm. es una preparación de alguna manera para un momento energético que es una reafirmación de lo que ya hemos construido. Hablamos de temas que no se hablan normalmente. Hablamos de acuerdos de fidelidad, hablamos de sueños, hablamos de economía, hablamos de planes, o sea, hablamos de temas de, por ejemplo, muchas cosas que se repiten con mis novios es hablar de lo que no queremos repetir de nuestros papás o de nuestros Que ancestros. es lo más fuerte de todo. Sí, o sea, como que cargamos mucho con eso, entonces también hablamos de eso. Pero eso Y termina siendo una asesoría psicológica, sí, emocional. hacemos un proceso de coaching de pareja, hacemos un Ajá. proceso de conexión, hacemos un proceso de amistad también. Justo esta semana me reuní con unos novios que casé hace 3 meses, me invitaron a comer, comimos postre, tomamos vino, hablamos muchas cosas. También una boda simbólica, más allá del evento, ¿sabes qué es? Es romper un montón de creencias. Ujú, Porque la gente siente que una boda simbólica es la antítesis o la competencia de una boda tradicional religiosa. Y ujú. la verdad es que no. Yo No, tengo muchas parejas que se casan
de manera católica o en su religión y que también hacen una ceremonia simbólica, Sí, porque una ceremonia simbólica no compite con ninguna creencia. de Es acuerdo, una sí. invitación al amor, a la unión, a la gratitud, a la conexión y por supuesto que es un momento que todo el mundo disfruta. En cambio, en esas ceremonias todo el mundo está conectado Tiene en la que misma ver. frecuencia, Ajá, exacto, y deja su energía ahí. Entonces, bueno, es espectacular. como en resumen lo que vivimos en una ceremonia. Bueno, para cerrar, ¿cómo se siente hoy en día ser mamá? Hoy en día ser mamá se siente y muy retador. No se siente tortuoso, ya no es una tortura, afortunadamente, Afortunadamente. ya la depresión pasó, ya digamos que Ame tiene 4 años, entonces es una niña más independiente, ya no depende tanto de mí. Eh, Hoy soy una mujer que se prioriza y una mamá que se prioriza, entonces soy una mujer muy feliz y una mamá que es feliz para que ella sea feliz, Ujú. ¿cierto? Ser mamá hoy es un disfrute, hoy es un Qué disfrute, rico, es una dicha. hoy es una dicha, Eso. hoy Ame es mi compañera, pues es mi parcera, cuando estoy con ella me lo disfruto, cuando estoy sin ella me lo disfruto también, o sea, es como que yo he aprendido que la maternidad eh, cuando se vive es espectacular, pero también sé que los hijos nacieron para ser libres Sí, también. así es. Entonces, como que hoy siento como que es tan mía y hoy puedo dormir con Ay, ella y hoy sí. la tengo y hoy la cargo, pero ya me dice como, está en Pereira en este momento y me mandó una nota, vos como, mamá, tranquila, yo estoy bien, yo te amo mucho, pero tranquila, yo voy a volver. Y yo era como que, o sea, ¿en qué momento pasaste de solo querer la teta a decirme que me tranquilice porque tú estás muy Sí, bien por allá? qué Entonces, duro. la verdad, Ah, hoy es muy disfrutable. me alegra muchísimo escuchar eso, Ay, porque sí. cuando lo escuché antes sentía dolor Total, y es hoy que en uno día así se es. siente amor y sabes que desde mi lado es un amor increíble aunque sea retador, Total. pero, pero qué rico escucharlo así. Ay, sí, yo también me alegro demasiado. O sea, de verdad, como que digo, gracias a Dios estoy mucho mejor y mucho más sana. Bueno, y esperemos a ver si es que me toca a mí casarte, porque ¿cómo te vas a autocasar? Sí, también es cierto. Pero primero vamos a seguir trabajando en esta mujer para poder encontrar un compañero casable. Así va a ser. Amén. Recibo Llegará. más de vida. Así es. Oh my God. Bueno, ya saben, la Ah, buscan, Bodas Simbólicas Colombia, le escriben a Alejita. Hola, estoy André, te quiero un interesada en tener montón. un date. Gracias por la invitación. Ay, no, yo más. Ay, no. Gracias por tus palabras, por enseñarnos, por tu sabiduría, por contar tu experiencia y tu vida. Y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que les guste mucho este episodio y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.